Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente en este su programa Jesús Evangelio, donde semana a semana llevamos a cada uno de sus hogares una pequeña catequesis sobre nuestra Iglesia Católica, buscando fomentar en ustedes el conocimiento acerca de la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy en el programa nos acompaña nuestro compañero José Luis. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. A mí siempre nos encontramos ya, ¿no? Para mí es un placer siempre estar en este programa tratando de impartir un poco el conocimiento a las personas, ¿no? Tratando de enseñar aquello que es necesario para fomentar nuestra fe, aquello que es necesario para sostenernos y aquello que es necesario para nosotros como católicos ir conociendo, ir aprendiendo sobre la Madre Iglesia Católica, ¿no? Todo lo que enseña, temas esenciales, temas que, en fin, nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente, a crecer en conocimiento y que de cierto modo nos ayudan a avivar más nuestra fe. Así es, José, y como hemos trabajado a lo largo del año, hemos tratado de ahondar en cada uno de los temas y el año litúrgico que comprende el calendario. Ya hoy vamos en el segundo domingo de Adviento y ya hemos caminado a lo largo de muchas situaciones ocurridas durante el año, lo que es la Semana Santa, lo que es la Pascua, lo que es Pentecostés, lo que es el tiempo ordinario. Hemos andado en diferentes temas que comprenden a lo largo de los meses. Ya al iniciar este nuevo ciclo litúrgico nos vamos acercando cada vez más al momento especial del Adviento, que es la Navidad, pero también hay una fecha muy importante a la que vamos a hacer referencia al día de hoy. Pero antes de hacer referencia a esta fecha tan especial, ¿qué te parece, José, si vamos con nuestra primera sección, Escucha la Palabra? Hemos llegado a nuestra primera sección de Escucha la Palabra, donde meditamos esa palabra, ese evangelio que el Señor nos regala para que nosotros podamos poner en práctica y nos pueda iluminar acerca del programa que vamos a reflexionar en torno en el día de hoy. Y el programa, el tema que se nos propone para este día es la Inmaculada Concepción, esa solemnidad de la Inmaculada Concepción y el Día de las Velitas, una tradición que ha sido muy recordada siempre y se mantiene hasta nuestro día de hoy. Y quisiera que ilumináramos esta solemnidad de la Inmaculada Concepción con el evangelio propio de este día, que es el de Lucas, el capítulo 1, versículos del 26 al 38. ¿Qué pasa en este versículo? Pues el ángel Gabriel llega a una población de Nazaret a visitar a la Santísima Virgen María, a decirle que ella va a concebir, que ella está embarazada y va a dar a luz a un hijo, que es el Hijo de Dios Altísimo. Este se conoce como el Evangelio de la Anunciación, pero debemos de saber también a su vez que este Evangelio de la Anunciación es proclamado en el Día de la Inmaculada Concepción porque es donde María concibe al Señor sin la mancha del pecado original. Ella, a través de esa encarnación también, en este día se hace la encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Es necesario que nosotros también reflexionemos en torno a este Evangelio de la Concepción. ¿Por qué? Porque María, en un acto de fe, en un acto de obediencia y de que en ella abunde esa gracia divina, ella lo que responde es: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y qué bueno es que nosotros podamos mirar esa actitud de María y nosotros podamos tomarla en nuestra vida. En este día, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, María no se opone a los planes de Dios. Si bien tenía miedo, si bien tenía temor, pero ella no hace resistencia ante estos planes, sino que ella los acoge en su obediencia. ¿Por qué? Porque acoge esa gracia divina que llega a nuestra vida, esa gracia salvadora que llega a nuestra vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. María es aquella mujer que está concebida sin pecado original. Y qué bueno es que nosotros podamos mirar en la figura de María, podamos mirar esa figura de la cual nosotros debemos de reflejar. Nosotros debemos ser obedientes a los planes de Dios, a su plan salvífico para cada una de nuestras vidas. Debemos, a través de esta solemnidad, recordar esa encarnación del Hijo de Dios y cómo Jesús, a través de ese embarazo de la Santísima Virgen María,
va a venir a nuestras vidas para salvarnos. Qué bueno es que no dejemos de pasar por desapercibido esta solemnidad, que es tan importante. Marca un inicio de que María va a concebir al Hijo de Dios. La Santísima Virgen María debe ser ese modelo de obediencia, ese modelo de humildad, ese modelo de sencillez, de que ella cogió los planes del Señor, y así nosotros debemos de ser en nuestras vidas. No ponernos a esos planes, sino por el contrario, siempre acogerlos con la mejor actitud, acogerlos siempre para hacer realidad, para hacer posible ese plan que tiene Dios en nuestras vidas y no actuar por nuestros planes. Y es también saber que en este día, o el día anterior, en muchos lugares se hace la tradición del Día de las Velitas. ¿Por qué? Porque se hace ese honor, ese homenaje a la Santísima Virgen María como aquella luz, como aquella esperanza que llega en nuestras vidas. Como también conocemos muchas veces la advocación de María, de la esperanza, que es esa esperanza que llega a nuestra vida a traernos al Salvador, para que cada uno de nosotros podamos ser salvados y podamos tomarla a ella como ese ejemplo de humildad, como ese ejemplo de sencillez y de obediencia. Pidámosle al Señor que en este día nos dé la gracia, que a través de esa solemnidad de la Inmaculada Concepción nosotros podamos ver en los planes de Dios esa gracia salvadora para nuestras vidas y podamos acogerlo siempre con fe, con obediencia y respondiendo a ese llamado generoso de humildad que nos hace el Señor. Dios los bendiga. Bueno, Víctor, como lo mencionabas ahora, tenemos un tema bastante esencial el día de hoy, bastante importante, y que de cierto modo todos hemos escuchado de él y conocido un poco sobre él, que es la Inmaculada Concepción, el Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra acá en Colombia esencialmente el 8 de diciembre, ¿no? Y creo que a nivel mundial también tiene la misma fecha. Esa Inmaculada Concepción que se encarga de impartirnos a nosotros ese conocimiento. Por eso, de manera esencial, estemos atentos para así aprender e ir conociendo un poco más sobre este dogma que es de la Iglesia. Así es, José, bien tú lo decías, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y hay que retroceder un poquito en el tiempo e iluminar un poquito a nuestros televidentes sobre el dogma y por qué este dogma y por qué la fecha. Empecemos por indicar que un dogma es una verdad revelada que se realiza, que está tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición, y un papa en escátedra, o sea, en sus facultades que tiene como sucesor de Pedro, se encarga de dar este dogma y conocerlo y darlo a conocer, y a partir de ese momento empieza a ser una verdad revelada. El dogma de la Inmaculada Concepción nos indica que María fue inmaculada antes de la concepción. Quiere decir que Dios la guardó de que siempre estuviera libre de pecado, y es por este motivo que la llamamos Inmaculada. Hay que tener en relación el Evangelio según San Lucas, en los primeros capítulos, o más que todo especialmente en el primer capítulo, en la Anunciación, que el ángel se acerca y le indica, llena de gracia, o sea, siempre ha estado con la gracia de Dios, y a pesar de que siempre tuvo la concupiscencia del pecado, nunca cayó en él. Es la segunda mujer que estuvo libre y protegida siempre de gracia. La primera mujer fue Eva, pero a causa de la concupiscencia, ella sí cayó en el pecado. Por eso nos indica San Pablo en una de sus cartas que María es la otra Eva, por ser llena de gracia y por permanecer en esa gracia antes, durante y después del parto. Entonces se nos indica como dogma que la Virgen es inmaculada. Y efectivamente, entonces ya vamos mirando, ¿no? Y conocemos un poco, y se hace quizás un poco difícil entender cómo una persona que concibió, que estuvo en embarazo, que luego dio a parto, puede ser inmaculada, ¿no? ¿Cómo puede ser virgen? Porque así llamamos nosotros a María, Virgen, Madre de Dios. Entonces, uno va mirando, y a medida que uno se va entrando, va conociendo un poco, y uno se da cuenta que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y aunque a muchos les cuesta, incluyámonos, nos cuesta entender mucho este dogma de cómo una persona que tuvo un hijo puede ser inmaculada, puede ser virgen, para Dios no hay nada imposible. Y cómo Dios preserva del pecado a María, cómo Dios la excluye, y por ser madre de precisamente de Jesucristo, está libre de todo pecado, como decía Víctor.
María es la nueva Eva, aquella que se encargó de hacer las cosas bien, aquella que se encargó de dar ese sí definitivo, aquella que se encargó de dar ese paso hacia allá para dar respuesta a aquella palabra de Dios que Él le impartía. Por eso, qué bueno es que nosotros aprendamos de esa actitud de María, que así como ella le dijo sí al ángel que le fue a anunciar aquella nueva noticia, nosotros tengamos la capacidad de darle ese sí al Señor, de hacer las cosas bien como Él imparte, de ser como esa virgen que se encargó de acompañar al Señor. Nosotros, así como ella fue luz, también nosotros ser luz para los demás. También nosotros aprender a acompañar a aquellas personas que más lo necesitan, así como la Virgen en un momento acompañó al Señor Jesucristo cuando estaba más pequeño, ¿no? Que porque nosotros como tal conocemos un poco de su vida, cuando ya inicia toda la cuestión con los apóstoles, sí, la Escritura menciona cuando tenía pues 12 años que se perdió en el templo, pero como tal en su vida, que aprendemos un poco, ya es cuando ya están en la etapa adulta. Pero de cierto modo, qué bueno es que nosotros acojamos este dogma. Y como lo dije anteriormente, es un poco difícil de entender y complejo, complicado, pero qué bueno es que nosotros tengamos esa capacidad de acogerlo. Y como estamos sujetas a la Madre, que es la Iglesia, la Madre de nosotros, aprender de que la Iglesia no se equivoca. La Iglesia cuando guía lo hace de la mejor manera, lo hace de una manera en que nosotros podamos caminar, ¿no? Podamos comprender ciertas cosas que quizás no sabíamos. Así es, José, y como lo decías, un dogma es una verdad de fe revelada. Y si vamos pues al capítulo primero, en su versículo 26 del Evangelio de San Lucas, encontramos la anunciación y cómo el ángel se acerca a María y le indica que es la llena de gracia. Si vamos al griego, esta palabra nos invita a realmente llena de gracia, sino que la palabra realmente en el griego es la totalmente llena de gracia. Entonces es ahí donde podemos entender que María, desde su concepción, desde que estuvo en el seno de Santa Ana, siempre fue preservada del pecado y que Dios obró en ella para que esta gracia permaneciera y fuera la elegida incluso antes de su nacimiento. La otorgó de las gracias suficientes para que tuviera la capacidad de no caer en pecado, para que tuviera la capacidad de afrontar todas estas situaciones que nosotros diariamente nos vemos enfrentados y que por la concupiscencia del pecado no somos capaces de preservar y de no caer en él. Siempre, por más que tratemos de no caer en el pecado, la concupiscencia de la carne siempre nos va a llevar a caer en ese pecado. Y es mediante este dogma que se indica que María estuvo preservada de ese pecado antes, durante, después del parto, e incluso se nos invita que fue preparada por Dios antes de su nacimiento y preservada para que fuera la madre de Dios, ya que al nacer el Hijo de Dios de esta mujer necesitaba que la madre fuera preservada 100% del pecado para que en su hijo no hubiera mancha de pecado. Y ahí vamos viendo, ¿no? Y por eso qué bueno es que a ejemplo de la Virgen nosotros tengamos esa capacidad de acoger esas palabras del ángel, como lo dije anteriormente, de estar libres de pecado, que es difícil, claro, y que no tomemos el ejemplo de Eva que se dejó guiar por aquellos deseos, llamarlos pues así de ese modo, de una manera más entendible, sino que tengamos esa capacidad de María, de acoger ese mensaje de Dios, que no perdamos esa gracia que el Señor nos ha dado a través del bautismo, esa gracia que el Señor nos ha dado a través de su palabra, esa gracia que el Señor nos da a través de la confesión, que mucha gente, por ejemplo, lo hace de manera periódica, pero no desviándome del tema, qué bueno es que nosotros, como lo digo, tengamos esa capacidad de acercarnos a la Virgen. Incluso, Víctor, un día antes de esta solemnidad de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, celebramos en Colombia principalmente lo que es el Día de las Velitas, una festividad que se puede decir que nace aquí en nuestro país, una festividad que es algo que ayuda a iluminar ese camino para la llegada de esa solemnidad. Mucha gente en las casas prende sus velas en unión, ¿no?, con la familia, en unión con su pareja, con los amigos. En mi caso, por ejemplo,
muchas veces nos reunimos varios compañeros, varios amigos, a prender las velas, ¿no? Y normalmente por cada vela que uno prende, pide, por decirlo así, un deseo, ¿no? Un deseo, una oración por aquellas personas que uno quiere, por aquellas personas que están en el corazón de uno. Y por eso, este Día de las Velitas, que es anterior a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, ayuda a preparar y nos llena de fe, nos llena de esperanza. Esa esperanza que nosotros debemos tener en Dios, esa esperanza que nosotros debemos tener siempre a Él. Y así como, por ejemplo, la Madre de Dios en algún momento en el Calvario no se quitó al lado de su Hijo, sino que siempre estuvo ahí acompañándolo en el silencio, pero acompañándolo, nosotros tengamos esa capacidad también de acompañar al Señor en todo momento. Y así como esas velas que prendemos nosotros el 7 de diciembre, un día antes de la solemnidad, seamos capaces de nosotros alumbrarnos a nosotros mismos y también ser guías y alumbradores para los demás. Así es, José, bien indicabas, y ya que hace referencia al Día de las Velitas, quiero contarte más cómo fue esta tradición. El dogma de la Inmaculada Concepción fue dado por el Papa Pío IX en el año 1854. Resulta que a los fieles hacen cuenta de que al próximo día, 8 de diciembre, iba a ser catalogado o iba a ser anunciado el dogma de la Inmaculada Concepción. Los fieles en esa noche vigilia permanecieron en vela frente al palacio, a la Catedral de San Pedro, esperando que se anunciara el dogma. Es de ahí donde, de cierta manera, viene la tradición de las velitas. Esperar en vela la anunciación de la Inmaculada Concepción. Eso hace referencia a las velas. Incluso también nos cuenta la historia que no eran tanto llamado el Día de las Velitas, sino el de las Candeladas. ¿Por qué las Candeladas? Por las calles donde iba a pasar la imagen de la Inmaculada Concepción, al lado y lado de las calles se hacían fogatas como para iluminar el camino por donde iba a pasar la Inmaculada Concepción. De ahí se otorgó que fuera en las vísperas, en la noche anterior a la Inmaculada Concepción, que se incendiaban, se prendían estas velas o estas candeladas, haciendo referencia que se esperaba con esa luz clemente, con esa luz que no se agota, con esperanza, haciendo referencia a la esperanza que se encendía esta luz, a que la Inmaculada Concepción iba a permanecer y darle credibilidad a que la Inmaculada Concepción era parte de nosotros y que era un dogma revelado para nuestra Iglesia Católica. De ahí la importancia, las verdades reveladas mediante los dogmas. Y muchas personas pueden decir, incluso los hermanos separados, José, es que yo no creo en el dogma. Los hermanos separados no tienen la necesidad ni la obligación de creer en los dogmas, porque el dogma se nos aplica como verdad de fe a nosotros desde que somos bautizados y profesamos nuestra fe católica. El dogma es exigido, pues se cataloga que solamente es verdad revelada para los que creemos. Ya están los demás si creen o no. Nosotros simplemente creemos. Bien escuchaba un testimonio en estos días que para muchos pueden ser ateos y yo no creo. Bueno, si usted es ateo, demuéstreme que Dios no existe, pero no me haga perder mi fe a mí. Entonces, es eso. Si usted no quiere creer, no crea. Simplemente a los que tienen la fe y a los que creen, déjelos creer. Bueno, Víctor, uno va viendo, por ejemplo, en el caso de cómo se aprende el respeto, ¿no? De muchas personas que exigen respeto para ellos, por sus pensamientos, por sus creencias, pero a nosotros los cristianos, los católicos, nos violenta de una manera que uno dice, wow, ¿no? Que si uno eligiera esas palabras que ellos les dicen a uno, a ellos, de cierto modo uno terminaría en problemas legales, pero ellos que lo maltratan a uno, pues uno le toca quedarse callado, ¿no? Es irónico eso, pero uno va viendo cómo la vida, de cierto modo, se va abriendo puertas, pero nosotros debemos mantenernos firmes en la fe. Por eso, hablando de eso, como decíamos ahora, los hermanos separados, invitarlos, aprovechando este espacio, al respeto por los demás. Claro, hay personas que demás que no estarán de acuerdo con nuestro pensamiento y que tendrán pensamientos con otros que creemos muy errados, pero hay que respetarlas. Hay que respetarlas y saber de que pues, es su pensamiento. Uno tratará
de guiarlos por el camino que uno cree que es verdadero. Pero de todas formas ellos tienen su pensamiento y hay que, de cierto modo, dejarlos que se choquen con la realidad para que vean cuál es el camino que ha de seguir, ¿no? Así es, José, como tú lo decías, y ese camino que hay de seguir, haciendo referencia nuevamente a la Anunciación, vamos precisamente a la Anunciación, llena de gracia. Entonces, es que permanecía en esa gracia de Dios y estaba constantemente en gracia. Si bien hay una palabra que puede sonar muy fea y realmente puede herir algunas susceptibilidades, sería la palabra desgraciado. Y desgraciado no haciendo referencia a que sea una persona que no tiene algo, sino que no está en gracia de Dios. Entonces, es más entenderla como desgraciado por no estar en esa gracia de Dios. Y cuántas veces nosotros nos vamos enfrentando al mundo y caemos en ese momento por la misma concupiscencia que María fue preservada, de ser desgraciados, no tener la gracia de Dios. Y nosotros por la misma concupiscencia que María nos sufrió, solemos estar en gracia y volver a estar desgraciados por lo mismo, porque caemos frecuentemente y no tenemos la fortaleza necesaria para resistir a la tentación del pecado, sea porque hablamos del otro, sea porque difamamos al otro, sea porque decimos mentiras o simplemente no hacemos las cosas correctamente. Para muchas personas simplemente pueden resumir los pecados de la cintura para abajo, como en alguna vez lo decían en una reflexión, pero no simplemente es el hecho de que los pecados sean de la cintura para abajo, porque incluso muchas veces la lengua puede ser más peligrosa que las situaciones que se ven enfrentadas de la cintura para abajo, como fornicaciones, masturbación y demás actividades que se pueden presentar a lo largo de la historia de la humanidad, no relativizando que estos también son faltas, pero simplemente nos vamos enfocando como al hecho de que todo es simplemente carnal y que no estamos faltando a Dios y mortalmente cayendo en pecado por otras faltas que cometemos, que incluso se nos pueden convertir reiterativas porque simplemente no son causas carnales. Y uno va mirando, ¿cierto?, que mucha gente hoy en día es eso, se refieren al pecado, no solamente en nuestra iglesia, sino muchos hermanos separados, hacen mucho énfasis en eso, y que no solamente el pecado carnal mata, sino que también la lengua mata. No me acuerdo qué libro yo leía que llevaba ese título, ese nombre, o lo mencionaba. La lengua también mata. Por nuestra lengua y las cosas que decimos podemos poner en peligro la vida de muchas personas, ¿no? Casos se han conocido, historias de gente que dice algo en contra de una persona y ya por eso la otra persona es asesinada, ¿no? Por ejemplo, cuando otra persona habla mal de ella, habla mal de sus hermanos, también claro que es pecado. Por ejemplo, no se entiende un católico, una verdadera persona de fe, hablando mal de los hermanos, hablando mal de las personas, por ejemplo, que están en otra religión, ¿no? Pues, por misericordia de Dios, pues ya sabrá cómo obrar, ¿no? Pero nosotros debemos permanecernos firmes en la fe y saber de que el Señor siempre está ahí acompañándonos y que debemos nosotros controlar nuestros impulsos, tanto corporales como también mentales, ¿no? Que también de cierto modo nos pueden destruir a nosotros mismos. Así es, José, y bien nos dice Santiago en su capítulo 3 que la lengua, a pesar de que es el órgano más pequeño del cuerpo y más, por decirlo así, inofensivo aparentemente, suele ser más peligroso. A los caballos se les pone freno, pero un control en la lengua. Muchas veces utilizamos la lengua simplemente para herir a los demás, para difamar a los demás y para no hacer el bien a los demás. Entonces, la importancia también de nosotros empezar a trabajar en esa concupiscencia que nos aleja, nos hace desgraciados y nos lleva a cometer tanta maldad y tanto pecado. No estamos diciendo que somos perfectos, simplemente es trabajar para no estar tan desgraciados y acercarnos más a esa gracia que María contuvo durante toda su vida y que seamos nosotros capaces de controlar esa concupiscencia, y si no somos capaces de controlarla, al menos empezar a trabajar en ella de manera que cada día seamos menos desgraciados, menos alejados de esa gracia que Dios nos otorga. Entonces ya vamos llegando al final de este programa, pero antes de finalizar
conozcamos un testimonio, ¿no? Aquellas personas que nos cuentan su historia de vida y que de cierto modo nos ayudan a avivar nuestra fe, nos ayuda a conocer un poco más de su historia y que eso nos alimenta a nosotros en esa vida de gracia, ¿no? En esa vida que debemos nosotros llevar ante Dios. Iniciamos nuestra sección Conoce un corazón. En esta sección compartimos nuestras experiencias de vida, compartimos nuestro camino vocacional, ese camino que debe incentivar a aquellos jóvenes que sienten esa inquietud vocacional en su corazón, para que respondan de una manera particular al llamado de Dios. Mi nombre es Jaime Alexis Rubio Chávez. Nací en el municipio de Río Negro, Santander. Soy hijo de Orfelina Chávez y de Jaime Rubio. Durante mi camino de vida espiritual he tenido muchas experiencias que me han permitido ir haciendo ese discernimiento conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo aquel primer momento donde sentí ese primer llamado, esa necesidad de Dios. Fue una Semana Santa en mi parroquia, en Bucaramanga, conocida como Santa María de los Ángeles, ubicada al norte de Bucaramanga. Allí, en esta primera experiencia, sentí ese llamado de Dios que me invitaba a vivir la reconciliación a través de la contemplación del sacrificio de Cristo en la cruz. Esto me permitió tener ese primer acercamiento eclesial. Ya después, en un segundo momento, viene la experiencia y la participación. Esta experiencia y participación se consolida a partir de la vinculación al grupo juvenil de mi parroquia. Allí empiezo a llevar un proceso formativo, un proceso de vinculación más cercano a ese llamado que Dios nos hace. Luego ya viene en un tercer momento la responsabilidad pastoral. Recuerdo aquel momento donde mi párroco, alma bendita, ya descanse en paz, el padre Jesús Alfredo Rojas Hernández, que me invitó a coordinar el proceso del grupo juvenil en mi parroquia. Este proceso me ayudó a mí para fortalecer esa respuesta a ese llamado de Dios. Allí pude tener una vivencia espiritual donde ver la necesidad del evangelio en los jóvenes me motivó a empezar a llevar de manera particular una vida concreta, una vida sacramental. Dios me ha venido llamando de diferentes maneras, en cada acontecimiento de la vida se ha manifestado. Entonces, recuerdo aquel momento en el año 2017, en ese trabajo juvenil junto con la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Bucaramanga, que llevamos a cabo el encuentro con el Papa en la ciudad de Bogotá. Allí recuerdo las palabras de su santidad el Papa Francisco, que calaron en lo más profundo de mi corazón. Vuelen alto, atrévanse a soñar. Y vi en el Papa una esperanza que me motivaba a mí a dar una respuesta. Ya en medio de esa responsabilidad pastoral empezó a surgir de una manera más inquietante ese deseo que hay en el corazón. Recordemos que todos tenemos un deseo en el corazón, ese deseo de Dios, pero que se va configurando a medida en que nosotros vamos interpretando los acontecimientos, las realidades de vida. Por eso, desde allí, empecé a buscar y a hacer ese discernimiento vocacional. Ya me encuentro para el año 2018 con una comunidad religiosa naciente en La Guajira, llamada Hijos de la Llama de Amor de los Sagrados Corazones de Jesús, José y María, los misericordiosos. Una comunidad donde se vivía el carisma de la misericordia, las obras de misericordia, el servicio constante a la comunidad. Fue una experiencia significativa para mi vida, porque allí descubrí que en el otro está Dios. Allí descubrí que el mundo tiene necesidad de Dios, que hay que transformar nuestra vida para poder transformar
el corazón de los demás. Pero para hacerlo debemos vivir nosotros en ese encuentro constante con el Señor, configurarnos con Cristo de una manera particular. Ya luego, por ciertas circunstancias, entro a participar en la diócesis de Riohacha, en ese proceso vocacional. Y hoy, por gracia de Dios, me encuentro en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, llevando mi primer año de teología. Y hoy los quiero invitar a todos a que escuchen la voz de Dios, a que se dejen interpelar por el Señor, a que tengan sensibilidad en el corazón para que puedan responder de una manera concreta a la voluntad de Dios. Que tengan un feliz día. Bueno, Víctor, y a todos nuestros televidentes, muchas gracias de nuevo por conectarse a este programa, que como siempre digo al principio, es fundamental para nosotros ir conociendo un poco más sobre la Iglesia, ir ampliando nuestro conocimiento, ir fundamentando y poniéndole bases más sólidas a nuestra fe. Y que todo este conocimiento no se quede aquí, ¿no?, en un simple programa, sino que seamos capaces de llevarlos a nuestra vida y aplicarlos y hacer el bien a los hermanos. Y por ejemplo, ayer fue el caso de la Virgen María que conocíamos, de cómo esa gracia la ayudó a perseverar, de cómo Dios es sí al ángel, ese sí al Señor. Entonces nosotros tengamos esa capacidad de tener esa gracia también, de decirle siempre sí al Señor y estar siempre en compañía de Él y saber de que Él también nos acompaña a nosotros. José, muchas gracias a usted y a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que durante este tiempo de Adviento trabajemos en esa preservación de la gracia, a no ser unos desgraciados, y que el nacimiento de Jesús que nos acerca, esa conmemoración de ese nacimiento, sea más un renacer en nuestros corazones y un purificarnos de esa gracia que tanto nos hace falta. Pidámosle pues en este tiempo de Adviento a María que nos ayude a preservar esa gracia que hay en nosotros y a que nos limite más a esa concupiscencia del pecado y no ser unos desgraciados ante Dios. A todos ustedes, muchas gracias José, muchas gracias por acompañarme en este programa. Bendiciones para todos ustedes.